Cuando reuní todas esas páginas arrancadas esparcidas en el suelo de mi sala, me di cuenta de que mi esposo me había dejado una confesión que había estado oculta durante 15 años. Y la verdad era más oscura de lo que jamás hubiera podido imaginar. Mi nombre es Mary Hallen. Tengo 82 años, y hoy voy a contarles una historia que he guardado en mi corazón durante mucho tiempo. Una historia que todavía hace temblar mis manos cuando la recuerdo. Pero antes de empezar, quisiera pedirles un pequeño favor. Si pudieran dejar un like en este video, suscribirse al canal para no perderse las próximas historias, les estaría muy agradecida de todo corazón. Y díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Me encanta saber quién está del otro lado de la pantalla escuchándome. Bueno, vamos. Conocí a Robert en 1963 en un social de la iglesia que se hacía todos los sábados por la noche en la plaza del pueblo. Yo tenía 19 años, todavía vivía con mis padres y trabajaba como costurera en la tienda de sastrería del señor Anderson en la calle Main. Robert tenía 28. Era un hombre guapo, alto con ojos café oscuros, de esos que cuando te miraban parecía que podían leer tu alma. Trabajaba como contador en una pequeña oficina en el centro. Un hombre serio, educado que siempre usaba traje y corbata, incluso con el calor abrasador que teníamos en esa época. Lo recuerdo como si fuera ayer. Me invitó a bailar un vals. Llevaba puesto un vestido azul claro que yo misma me había cosido con un cinturón delgado en la cintura. Mi madre me había peinado con esos rulos que se usaban en esa época, ya saben, y cuando él tomó mi mano para bailar, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Bailamos toda la noche. Era callado, pero cuando hablaba, decía cosas hermosas. Me invitó a tomar helado en la heladería de Johnson la semana siguiente. Y así comenzó nuestro noviazgo. Robert era un hombre de pocas palabras pero de grandes gestos. Me traía flores que recogía de camino del trabajo. Me esperaba en la puerta de la sastrería todos los días a las 6 de la tarde para acompañarme a casa. A mi padre le caía bien. Decía que era un buen hombre, trabajador, que cuidaría de su hija con dignidad. Y mi madre se ponía toda contenta cuando él venía a cenar a casa los domingos porque siempre elogiaba su comida. Salimos durante 1 año y medio. En abril de 1964, me propuso matrimonio. Fue un domingo por la tarde junto al río donde solíamos ir a caminar. Sacó una cajita del bolsillo de su abrigo y me mostró un anillo de oro sencillo que había pertenecido a su abuela. Lloré. Acepté de inmediato y 3 meses después, en julio de 1964, nos casamos en la iglesia de San José con el padre Egastes oficiando la ceremonia. Fue una boda pequeña, solo familia y amigos cercanos. Mi vestido era de encaje blanco que yo misma me hice. Me tomó 2 meses coser cada detalle, y Robert se veía guapo con un traje negro y una corbata gris que le regalé. Nos mudamos a una casita alquilada en la calle Flower, número 23. Era una casa sencilla, 3 habitaciones, un dormitorio pequeño, una sala chiquita que daba a la cocina y un baño pequeñito atrás, pero era nuestra. Decoré todo con mucho cariño. Cortinitas de chintz que hice en la máquina de coser, tapetes de ganchillo que me dio mi madre y unos cuadritos con paisajes que compramos en el mercado. Robert puso un librerito de madera pequeño en la sala para sus libros. Le encantaba leer. Cada mes compraba 1 o 2 libros nuevos en la librería del señor Miller y pasaba las noches después de la cena leyendo en el viejo sillón que nos regalaron de boda. Y fue ahí en esas noches silenciosas que empecé a notar su costumbre. La primera vez que lo vi fue como 3 meses después de la boda. Debió ser octubre de 1964 porque recuerdo que hacía calor y había dejado la ventana de la sala abierta para que entrara la brisa. Estaba en la cocina lavando los platos de la cena cuando escuché un ruidito extraño viniendo de la sala. Ese sonido de papel siendo arrancado, ya saben.
Despacio, con cuidado, me sequé las manos en el delantal y fui a ver qué era. Robert estaba sentado en el sillón con un libro en el regazo. Era un libro de cuentos cortos, creo, de Edgar Allan Poe con tapa verde oscuro. Y estaba arrancando una página. No era cualquier página. Era específicamente la página 47. La arrancó con tanto cuidado como si fuera un ritual y luego dobló la página y la metió en el bolsillo de su pantalón. Me quedé ahí parada en la puerta de la cocina, sin entender nada. Pensé que tal vez era algún cuento que le gustaba mucho y quería guardarlo para leerlo otra vez. No le di mucha importancia. Volví a la cocina y terminé de lavar los platos. Pero luego volvió a pasar. Unas semanas después, en noviembre, lo mismo. Terminó de leer otro libro, esta vez de poesía, y arrancó la página 47. La metió en su bolsillo y siguió como si nada hubiera pasado. Esta vez sentí curiosidad, pero no pregunté. Ya saben cómo es. Éramos recién casados. Pensé que quizás era alguna manía tonta suya, una superstición. No sé. En esa época, las mujeres no cuestionábamos todo lo que hacían nuestros esposos. ¿Entienden? Nos criaron para respetar, no para meter las narices donde no nos llamaban. Y así siguió, mes tras mes, año tras año. Cada vez que Robert terminaba un libro, arrancaba la página 47 y la guardaba. Yo lo veía, pero no decía nada. A veces me intrigaba, pensando, ¿por qué siempre la página 47? ¿Qué tiene de especial esa página? Pero nunca tuve el valor de preguntar. Era un hombre tan reservado, tan cerrado con sus sentimientos que tenía miedo de invadir ese espacio suyo. Tenía miedo de que pensara que era entrometida. Con el tiempo, se volvió parte de nuestra rutina. Ya lo esperaba. Cuando veía que se acercaba al final de un libro, ya sabía. Pronto va a arrancar la página 47. Y así era exactamente. Como reloj, siempre la misma página, siempre el mismo cuidado al arrancarla, siempre guardada en el bolsillo del pantalón o del abrigo. A veces intenté tocar el tema de forma sutil. Una vez en 1967 comenté, Robert, lees tanto. Debes tener un montón de páginas guardadas en algún lado, ¿verdad? Él solo sonrió de lado y dijo, sí, tengo unas cuantas. Y no dijo más. Cambió de tema, me preguntó si quería ir al cine el sábado, y lo dejé pasar. La vida siguió. Éramos felices en lo posible. Robert siguió trabajando en la oficina. Yo seguí cosiendo en casa para ganar un dinero extra. No tuvimos hijos. Lo intentamos durante años, pero nunca pasó. Supongo que fue la voluntad de Dios, como decía mi madre. Pero confieso que me ponía triste. Veía a todas con barrigas grandes, con bebés en brazos, y ahí estaba yo, vacía. Robert nunca se quejó, nunca me exigió nada. Decía, Mary, nos tenemos el uno al otro. Eso ya es más de lo que mucha gente tiene en la vida. Y yo le creía, pero había algo en él, una sombra, algo que cargaba y que nunca compartió del todo conmigo. A veces me despertaba en medio de la noche y él estaba sentado al borde de la cama mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, solo decía, sí, amor. Vuelve a dormir. Pero yo sabía que no. Lo sentía. Y esas páginas seguían siendo arrancadas. Página 47. Siempre página 47. En 1970 nos mudamos a una casa un poco más grande en la calle San Pedro. Número 15. 3 dormitorios, una sala más amplia, un patiecito atrás donde planté unos rosales. Robert puso una pequeña oficina en uno de los cuartos extras donde guardaba todos sus libros. El estante ya estaba lleno,
docenas y docenas de libros. Y yo sabía que en cada uno de esos libros faltaba la página 47. Una vez en 1972, mientras limpiaba el closet, encontré una caja de zapatos arriba en su armario. Era una caja vieja de zapatos de hombre, de la marca que él usaba. Sentí curiosidad, sacudí la caja y escuché el sonido de papel adentro. Mucho papel. Mi corazón se aceleró. Pensé que las páginas, todas están aquí. Pero no la abrí. Les juro que no la abrí. Tenía miedo. ¿Miedo de qué? No lo puedo explicar, pero lo tenía. Volví a poner la caja en su lugar y nunca más toqué el tema. Los años pasaron, 1973, 1974, 1975. La vida siguió su curso. Robert siguió leyendo, siguió arrancando las páginas, siguió guardándolas, y yo seguí callada. A veces cuando él se iba al trabajo, yo entraba a su oficina y miraba todos esos libros en el estante. Tomaba uno, lo abría en la página 47 y no estaba. Solo un huequito donde había sido arrancada, un vacío en medio del libro. Y cerraba el libro y lo volvía a poner, sintiendo una opresión en el pecho que no podía explicar. Hubo un tiempo en 1976 en que se puso más callado de lo normal, más distante. Pasaba más tiempo en la oficina después del trabajo. Llegaba tarde a casa, cansado, con ojeras profundas y oscuras. Le preguntaba si todo estaba bien en el trabajo, si había algún problema, y él solo decía, no, todo bien, Mary. Solo mucho trabajo. Pero yo sabía que no era solo eso. Una noche de diciembre de 1976 estaba particularmente abatido. Cenamos en silencio. Apenas tocó su comida. Después de la cena se fue a la oficina y se quedó ahí hasta tarde. Yo fui a sola en la cama, como había pasado varias noches ese año. Pero esta vez, me desperté en medio de la noche, alrededor de las 3 de la mañana, y me di cuenta de que no había venido a la cama. Me levanté, me puse la bata y fui a la oficina. La puerta estaba entreabierta. Miré por la rendija y lo vi sentado en la silla, con la cabeza entre las manos, sosteniendo una de las páginas, la 47. Estaba llorando en silencio, pero estaba llorando. Las lágrimas le corrían por la cara, goteando sobre la página que sostenía. Mi corazón se rompió en ese momento. Quise entrar, abrazarlo, preguntarle qué pasaba, pero no pude. Me quedé paralizada ahí, solo mirando. Después de unos minutos, se secó la cara con el dorso de la mano, guardó la página en un cajón y apagó la luz de la oficina. Corrí de vuelta al dormitorio antes de que me viera despierta. Esa imagen nunca se me fue de la cabeza. Él llorando solo en medio de la noche, sosteniendo esa página como si fuera lo más importante del mundo. Sabía que había un secreto, un gran secreto, algo que cargaba solo y que lo consumía por dentro. Pero seguí sin preguntar, por miedo, por respeto, o tal vez por cobardía. No sé. Y luego llegó 1979, enero de 1979, un mes que cambió mi vida para siempre. Ese verano hacía un calor insoportable. Robert estaba más callado que nunca. Había cumplido 44 años en diciembre de 1978 y yo tenía 35. Llevábamos 15 años casados. 15 años de matrimonio. 15 años de esa extraña costumbre. 15 años de páginas arrancadas. El 23 de enero de 1979, un martes, Robert se fue al trabajo como siempre, me besó la frente, dijo, nos vemos luego, amor. Y se fue. Eran las 7 de la mañana. Me quedé en casa cosiendo una falda para la señora Lawrence, una clienta antigua. El día pasó lento como siempre. Preparé el almuerzo, comí sola,
seguí cosiendo por la tarde. Cuando fueron las 5:30, ya lo estaba esperando para que llegara a cenar, pero no llegó. 6, nada. 6:30, nada. 7, y ya estaba preocupada. Robert era puntual, siempre llegaba entre las 6 y las 6:30. A las 7:30 de la noche, golpearon a mi puerta. Era el señor Carter, su compañero de trabajo. La cara del señor Carter estaba blanca, sus ojos rojos. Mi corazón se congeló en ese instante. Señora Mary, pasó algo. Robert se sintió mal en la oficina esta tarde. Llamamos a la ambulancia, pero no hubo tiempo. Fue su corazón. Señora Mary, fue muy rápido. No sufrió. El mundo se derrumbó en ese momento. Me derrumbé. Caí de rodillas justo ahí en la puerta de mi casa, sin poder respirar, sin poder entender. Robert muerto. No era posible. Tenía 44 años. Era fuerte. Estaba sano. ¿Qué quiere decir? Su corazón. El velorio fue al día siguiente, el entierro el 25. Estaba en shock. No podía llorar. No podía sentir. Era como si estuviera flotando, viendo todo desde afuera. Mis padres estaban ahí, mis hermanos, sus amigos, sus compañeros de trabajo, todos dándome el pésame, abrazándome, diciendo que lo sentían. Pero yo no estaba ahí. Estaba vacía. Después del entierro, regresé sola a casa. Entré a esa casa que había sido nuestra durante años y ahora era solo mía. El silencio era ensordecedor. Fui al dormitorio, me acosté en la cama y solo entonces llegaron las lágrimas. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Lloré hasta que me dolió todo el cuerpo. Pasé días así, sin comer bien, sin dormir bien. La casa estaba llena de sus cosas. La ropa en el closet, los zapatos alineados, el cepillo de dientes en el baño, y en la oficina, todos esos libros. Esos malditos libros. Fue una semana después del entierro, a principios de febrero de 1979, cuando decidí organizar sus cosas. Necesitaba hacer algo para ocupar mi mente, para no enloquecer de tristeza y soledad. Empecé por el closet. Separé la ropa que iba a donar, la que iba a guardar como recuerdo. Y entonces miré arriba del armario y vi esa caja de zapatos, la caja que había visto años atrás y nunca había abierto. Mi mano tembló cuando la tomé. Estaba pesada, muy pesada. Me senté en la cama y puse la caja en mi regazo. Respiré hondo y la abrí. Y adentro estaban ellas. Cientos de ellas. Cientos de páginas. 47. Todas cuidadosamente dobladas, organizadas, guardadas. Páginas y páginas y páginas. 15 años de páginas arrancadas, todas ahí en esa caja. Mis manos temblaban. Tomé una de las páginas y la desdoblé. Y fue entonces cuando lo vi. En el reverso de la página, con la letra pequeña y temblorosa de Robert, estaba escrito Anna Clare. Me quedé mirando ese nombre, sin entender. Anna Clare. ¿Quién era Anna Clare? Nunca había oído a Robert mencionar ese nombre en 15 años de matrimonio. Nunca. Ni una vez. Mi corazón empezó a latir más rápido. Tomé otra página de la caja, la desdoblé, la volteé y ahí estaba de nuevo, escrito Acacia Street. Tomé otra 47. Solo el número 47, grande, rodeado varias veces con el bolígrafo. Otra página, 1962. Otra vi. Mi respiración se aceleró, mis manos sudaban frío. Empecé a tomar las páginas más rápido, una tras otra, leyendo lo que estaba escrito en cada una.
Algunas tenían solo una palabra, otras frases cortas, algunas fechas. Vacié todas las páginas sobre la cama. Cientos de ellas esparcidas por el colchón, cayendo al suelo, y yo ahí en medio de ese mar de papel, tratando de entender qué significaba todo. No fue suicidio. Esa frase me hizo congelar. Estaba escrita en una página de 1968. Se veía por la fecha que había anotado en la esquina. La tomé con las dos manos y la leí de nuevo. No fue suicidio. ¿Qué no fue suicidio? ¿Quién? Anna Clare. Me levanté de la cama y fui a la cocina a buscar un vaso de agua. Mis piernas temblaban. Me tomé todo el agua de un trago. Respiré profundo varias veces y volví al dormitorio. Necesitaba organizar esto. Necesitaba entender. Me senté en el suelo, recostada contra la cama, y empecé a separar las páginas por fecha. Robert había escrito la fecha en casi todas en la esquina inferior. Algunas eran de 1964, justo después de casarnos, otras de 1965, 1966, siguiendo año por año hasta 1978, unos meses antes de que muriera. Empecé por las más antiguas. La primera página que había arrancado y escrito algo, debió ser de agosto de 1964, 3 meses después de nuestra boda. En el reverso solo estaba escrito no puedo olvidar nada más solo eso la siguiente de septiembre de 1964 Anna Clare perdóname otra de octubre debía haber hecho algo Acacia Street 47. Cada página era como un pedazo de una conversación que tenía consigo mismo o con esta Anna Clare una conversación que duró 15 años escondida en páginas de libros guardadas en una caja de zapatos arriba del closet. Una conversación que nunca supe que existía. Me quedé despierta toda la noche sentada en el suelo de ese dormitorio, leyendo y releyendo cada página, tratando de armar la historia en mi cabeza. El sol estaba saliendo cuando por fin logré unir las piezas principales. Y lo que descubrí me dejó el corazón roto de una forma que ni siquiera su muerte había logrado. Anna Clare había sido la prometida de Robert antes de mí. En 1962, se iban a casar. Ella murió una semana antes de la boda en la casa donde iban a vivir juntos, Acacia Street, número 47. La muerte fue registrada como suicidio, pero Robert nunca creyó eso. Pensaba que había sido algo más, algo que vio, pero nunca tuvo el valor de contarle a nadie. Me quedé ahí sentada en el suelo con todas esas páginas esparcidas a mi alrededor y lloré. Lloré por Anna Clare, a quien nunca conocí. Lloré por Robert que cargó ese peso solo todos esos años. Y lloré por mí, por la esposa que vivió 15 años al lado de un hombre que nunca pudo liberarse completamente del pasado. Las lágrimas caían en mi regazo, mojaban las páginas que sostenía. Me sentía traicionada, pero al mismo tiempo sentía una inmensa lástima. Qué duro debió ser para él casarse conmigo, cargando ese dolor, esa culpa, ese secreto. Todas esas noches que me despertaba y él estaba mirando por la ventana, estaba pensando en ella. Todas esas veces que lo vi triste, distante. Era por ella. Pero había más. No era solo duelo. No era solo añoranza. Había algo más oscuro en esta historia. En las páginas más recientes de 1977 y 1978, los mensajes se volvían cada vez más desesperados, más confusos, más aterradores. Sé quién fue. Tengo miedo de hablar. Si digo, me matarán a mí también. La mansión sigue en pie. Las respuestas están ahí. Dios mío en el cielo, ¿qué había pasado en esa casa? ¿Quién había matado a Anna Clare? ¿Y por qué Robert tenía tanto miedo? ¿De quién tenía miedo? Pasé el sábado 3 de febrero de 1979 organizando mejor todas las páginas.
Las puse en orden cronológico sobre la mesa de la sala. Era como armar un rompecabezas gigante, pero en vez de una imagen, era una historia. Una historia terrible. Tomé notas en un cuaderno. Conecté la información, creando una línea de tiempo. Robert había conocido a Anna Claire en 1960. Ella tenía 19 años. Él 25. Se enamoraron, se comprometieron en 1961. Compraron una casa vieja en Acacia Street número 47 para renovarla y vivir ahí después de la boda. La boda estaba programada para el 15 de septiembre de 1962. El 8 de septiembre de 1962, una semana antes, Anna Claire fue encontrada muerta dentro de esa casa, ahorcada de una viga del techo. La policía investigó, concluyó que fue suicidio, cerró el caso. Robert quedó destruido. Pasó 2 años solo en una profunda depresión, incapaz de seguir con la vida hasta que me conoció en 1963 y poco a poco intentó reconstruir. Pero nunca creyó la versión del suicidio y por sus notas tenía una razón para eso. En una página de 1966 escribió: llegué ahí temprano ese día, vi un auto saliendo, un auto negro. No se lo dije a la policía porque tenía miedo. Todavía lo tengo. Otra página de 1970. Era demasiado importante. Nadie me creería. Dirían que estaba loco de dolor. Y la más aterradora de 1976. Me vio en el funeral. Me miró como advertencia. Entendí el mensaje. Silencio o muerte. Dios mío. Robert había visto a alguien saliendo de la casa el día que Anna Claire murió. Alguien importante. Alguien poderoso. Alguien que lo hizo tener miedo de decir la verdad durante 16 años. Y este alguien lo había amenazado de alguna forma en el propio funeral de Anna Claire. Me levanté de la mesa y fui a la ventana de la sala. Miré la calle vacía afuera. Era mediodía de un sábado caluroso de febrero. Las casas de los vecinos estaban tranquilas. La gente debía estar almorzando, tomando siestas. Todo parecía tan normal, tan pacífico. Pero dentro de mi casa, yo estaba descubriendo que mi esposo había guardado un secreto que pudo haberle costado la vida. Y tal vez sí lo hizo. ¿Pudo su ataque al corazón haber sido realmente natural o no? No podía pensar así. Me estaba volviendo paranoica. Volví a la mesa y seguí leyendo las páginas. Había una de 1973 que decía: necesito volver ahí. Necesito mirar, pero no puedo. Cada vez que paso cerca de esa calle, mi cuerpo se congela. Otra de 1975. La casa ha estado abandonada por años. Nadie quiere vivir ahí. Dicen que está embrujada. Yo sé que no son fantasmas, es culpa. Es sangre inocente clamando por justicia. Y entonces encontré la página que lo cambió todo. Era una de las últimas de noviembre de 1978, 2 meses antes de que muriera. En ella, Robert había escrito más que en las otras. La letra estaba temblorosa, apresurada, como si la hubiera escrito con urgencia, con desesperación. Mary, si estás leyendo esto, es porque ya estoy muerto. Perdona la cobardía de no habértelo dicho mientras estaba vivo. No tuve la fuerza, pero necesito que sepas la verdad. Anna Claire no se mató. Vi quién estuvo ahí. Vi el auto saliendo a toda prisa. Cuando entré a la casa, la encontré. Todavía estaba caliente. Acababa de pasar. Pero tuve miedo. Era el alcalde de la ciudad. Nadie me creería. Dirían que estaba mintiendo para limpiarme de alguna sospecha. Así que me callé y ese silencio me mató por dentro todos estos días.
La verdad está en la casa en el sótano. Nunca tuve el valor de bajar ahí. Pero sé que ahí está la prueba. Mary, no vayas sola. Es peligroso. Pero si vas, sabe que te amé. Fuiste mi luz después de la oscuridad. No dejes que mi cobardía manche el recuerdo de nuestro amor. Robert. Las lágrimas corrían por mi cara mientras leía esa carta. Ni siquiera era una carta. Era un pedazo de papel arrancado de un libro con una confesión que nunca tuvo el valor de hacer en vida. Lo sabía. Siempre lo supo y lo cargó solo con miedo, con culpa hasta el día que murió. El alcalde de la ciudad en 1962. Intenté recordar quién era. Yo tenía 18 años en esa época. No prestaba mucha atención a la política, pero mi padre sí. Mi padre siempre hablaba de política en las conversaciones de los domingos. Cerré los ojos e intenté buscar en mi memoria quién era el alcalde en 1962. Y entonces recordé al coronel Augustus Mitchell, un hombre rico, poderoso, terrateniente, respetado por todos. Había sido alcalde de 1961 a 1965. Después de eso, se convirtió en representante estatal. Murió en 1973 en un accidente automovilístico. Lo recordaba porque fue un escándalo. Todo el pueblo hablaba de eso. Era el de quien Robert hablaba. El coronel Augustus Mitchell tenía algo que ver con la muerte de Anna Claire. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Cuál era la conexión entre ellos? Fui a la oficina de Robert y empecé a buscar en sus libros en los cajones en cualquier lugar que pudiera tener más información. Revisé todo y en un cajón con llave del escritorio, que logré abrir con una horquilla, encontré un sobre amarillento. Adentro había recortes de periódico. El primer recorte era del 10 de septiembre de 1962. El titular decía, joven novia encontrada muerta en vísperas de su boda. El artículo decía que Anna Claire Rodriguez, de 21 años, había sido encontrada sin vida en la casa de Acacia Street número 47, donde viviría después de su matrimonio con Robert Silva. La policía investigó y concluyó que fue suicidio por ahorcamiento. La familia estaba desconsolada. El novio, en shock, no quiso dar entrevista. El entierro sería al día siguiente en el cementerio municipal. El segundo recorte era de una semana después, 17 de septiembre de 1962. Familia pide nueva investigación en muerte de joven. El artículo decía que la familia de Anna Claire no aceptaba la versión del suicidio y pedía a la policía reabrir las investigaciones. Afirmaban que Anna Claire estaba feliz, emocionada por la boda, no tenía razón para quitarse la vida. Pero la policía mantuvo la conclusión inicial. Caso cerrado. Y el tercer recorte, este me hizo dejar de respirar. Era del 20 de septiembre de 1962. Alcalde Augustus Mitchell niega cualquier involucramiento con la investigación. El artículo era pequeño, pero decía que rumores en la ciudad sugerían que el alcalde había presionado a la policía para cerrar el caso rápidamente. El alcalde lo negó vehementemente, dijo que eran difamaciones de opositores políticos, que ni siquiera conocía personalmente a la víctima. Se presentarían demandas por calumnia contra quien difundiera tales mentiras. Así que era verdad, había presión política en el caso. El alcalde había ordenado cerrar la investigación. ¿Por qué? ¿Qué tenía que ocultar? ¿Cuál era su conexión con Anna Claire? Pasé todo el domingo investigando, pensando, tratando de armar el rompecabezas. Llamé a mi hermana Teresa, que era mayor que yo y recordaba mejor las cosas de esa época. Le pregunté si recordaba el caso de Anna Claire Rodriguez en 1962. Si lo recuerdo, dijo. Fue una tristeza tan grande. Toda la familia estaba devastada. Su madre,
La señora Constance dijo hasta el final de su vida que su hija no se había matado, pero nadie escuchó. La policía archivó el caso y eso fue todo. ¿Por qué preguntas por esto, Mary? No se lo dije. Le dije que era solo curiosidad, que por alguna razón me había acordado del caso. Colgué el teléfono y seguí pensando, ¿la madre de Anna Claire podría seguir viva? Si lo estaba, ¿cuántos años tendría ahora? Anna Claire murió a los 21 de enero de 1962. Si su madre tenía, digamos, 45 años en esa época, ahora en 1979 tendría 62 años. Era posible que todavía estuviera viva. El lunes, 5 de febrero fui a la oficina del secretario del condado. Pedí revisar los registros de defunciones. Quería saber si la señora Constance Rodriguez seguía viva. El secretario me ayudó a buscar y descubrimos que sí, estaba viva, viviendo en una casita en las afueras del pueblo en el barrio Riverside. Mi corazón se aceleró. Necesitaba hablar con ella. Necesitaba saber qué sabía, pero ¿cómo acercarme y hablar de su hija muerta de hacía 17 años? ¿Cómo explicar por qué me interesaba esto? Pasé el martes pensando, planeando qué iba a decir. El miércoles, 7 de febrero reuní valor. Tomé un autobús hacia Riverside. Era lejos, casi una hora de viaje. Me bajé en la plaza principal del barrio y le pregunté a un señor mayor dónde estaba la casa de la señora Constance Rodríguez. Me señaló una callecita estrecha, la tercera casa a la izquierda, la amarillenta con cerca de madera. Pero la señora Constance no recibe muchas visitas. No, es algo recluida. Pobrecita. Nunca se recuperó de la muerte de su hija, dicen. Le agradecí y caminé hasta allá. La casa era sencilla, pequeña con pintura descascarada. Toqué la puerta. Tardó un rato, pero contestó. Era una señora baja, delgada, todo el pelo blanco recogido en un moño, ojos profundos y cansados, pero todavía brillaban con algo de vida. Buenas tardes. ¿Es usted la señora Constance?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Sí, soy yo. ¿Qué quiere, señorita? Mi nombre es Mary Hallen. Yo, necesito hablar con usted sobre Anna Claire. Su reacción fue inmediata. Sus ojos se abrieron grandes. Su mano fue al pecho y por un momento pensé que se iba a desmayar. La sostuve por el brazo. Tranquila, señora Constance. No vengo a hacerle daño. Solo, necesito saber la verdad sobre lo que le pasó a su hija. Me miró con una mezcla de desconfianza y esperanza. Después de unos segundos que parecieron eternos, abrió más la puerta y me invitó a pasar. La casa estaba oscura, olía a moho y soledad. Había fotos de Anna Claire por todas partes, en la pared, en la mesita de la sala, en el aparador. Una chica bonita con pelo largo y sonrisa dulce. Nos sentamos en el viejo sofá de la sala. La señora Constance temblaba. Tomé su mano y le conté todo. Le dije que era la viuda de Robert Silva, el prometido de Anna Claire. Le hablé de las páginas arrancadas, los mensajes escritos, su confesión. Le dije que él había visto a alguien saliendo de la casa el día de la muerte. Y le dije que ese alguien era el coronel Augustus Mitchell. Cuando terminé de hablar, la señora Constance lloraba en silencio. Las lágrimas corrían por su cara arrugada, caían en su regazo. Me apretó la mano fuerte. Siempre lo supe, susurró. Siempre supe que mi niña no se había matado. Estaba demasiado feliz, radiante por la boda, no tenía razón para hacer eso. Pero nadie me creyó. Decían que estaba en negación, que no quería aceptar la verdad. Pero yo sabía. Una madre sabe. Sabe por qué el coronel Augustus Mitchell habría hecho esto,
pregunté, con miedo de la respuesta. La señora Constance soltó mi mano y se levantó del sofá. Fue a un viejo armario en la esquina de la sala y sacó una caja, una cajita de madera llena de papeles amarillentos. La trajo a la mesita de centro y la abrió. Anna Clare trabajaba como secretaria en el ayuntamiento en 1962. Era la secretaria personal de Augustus Mitchell. Un día como 2 meses antes de morir llegó a casa asustada. Dijo que había visto cosas en su oficina, documentos, pruebas de malversación de fondos públicos, mucho dinero. Hizo copias en secreto y las guardó. Dijo que iba a denunciarlo después de la boda, cuando estuviera más segura, protegida por su esposo. Pero nunca llegó a hacer esa denuncia. Dios mío. Anna Clare iba a denunciar al alcalde por corrupción y él se enteró y la mató para callarla. Las copias que hizo, ¿todavía las tiene?, pregunté casi sin voz. La señora Constance negó con la cabeza. No, las guardó en un lugar secreto. Dijo que estaba en la casa de Acacia Street en el sótano. Pero después de que murió, cuando fui allá a buscar, no encontré nada. La policía ya había revuelto todo. Pensé que tal vez se las habían llevado o que el asesino las encontró primero. Nunca supe más de esas copias. El sótano. Robert había escrito en la carta que la verdad estaba en el sótano. Él lo sabía. De alguna forma sabía que ahí era donde Anna Clare había escondido la evidencia. Pasé otra hora hablando con la señora Constance. Me mostró fotos de Anna Clare, me contó historias de ella, lloró mucho. Cuando me despedí, me abrazó fuerte y dijo, gracias por venir. Gracias por escucharme. Durante 17 años pensé que me estaba volviendo loca. Pero ahora sé que no, mi hija fue asesinada, y moriré sabiendo la verdad, aunque sea demasiado tarde para hacer justicia. Regresé a casa esa tarde con el corazón pesado, pero con absoluta certeza. Necesitaba ir a esa casa. Necesitaba ir a Acacia Street, número 47. Necesitaba bajar a ese sótano y encontrar lo que Anna Clare había escondido. Por las dos, por ella y por Robert. Por los dos que murieron cargando este terrible secreto. Pasé 2 días preparándome mentalmente para ir a esa casa. 2 días mirando las páginas esparcidas en la mesa de la sala, releyendo la carta de Robert, pensando en Anna Clare, en todo lo que pasó hace 17 años. Sabía que tenía que ir, pero el miedo era mayor que el valor. El viernes 9 de febrero de 1979 me desperté decidida. No podía posponerlo más. Tomé café, me puse pantalones largos y una blusa de manga larga, agarré una linterna vieja del gabinete de la cocina, la metí en una bolsa junto con fósforos y salí de la casa. Eran las 9 de la mañana. El sol ya estaba fuerte. El calor típico de febrero ya estaba castigando. Tomé el autobús que iba al centro. Acacia Street estaba en un barrio más alejado cerca de donde quedaba el antiguo matadero municipal. Un lugar que había sido bueno en los 50 pero que quedó abandonado cuando el ayuntamiento mudó el matadero a otro lugar en los 60. La gente poco a poco se fue de ahí. Hoy en día era una zona casi desierta con casas viejas, algunas ocupadas por familias pobres, otras completamente abandonadas. Me bajé del autobús en la esquina de John Street y caminé unas 5 cuadras hasta llegar a Acacia Street. La calle estaba vacía. No había nadie. Las casas que todavía tenían gente eran pocas y las ventanas todas cerradas. El silencio era pesado, solo roto por el sonido de mis pasos en el asfalto agrietado y el canto de algún pájaro lejano. Caminé despacio, leyendo los números de las casas. 31, 35, 39, 43, y entonces la vi. Número 47. Mi corazón se aceleró. Me detuve en la acera enfrente y solo me quedé mirando. Era una mansión vieja,
de 2 pisos con arquitectura de los 40. La pintura se había descascarado toda. Las paredes grises de suciedad y tiempo. Las ventanas habían sido tapiadas con tablas de madera. La reja de hierro estaba oxidada, medio caída. El jardín delantero estaba invadido por maleza. Hierbas crecidas hasta la cintura, llenas de basura que la gente tiraba ahí. Había un mal olor saliendo de ahí, mezcla de alcantarilla, moho y abandono. Miré alrededor. Nadie en la calle. Respiré hondo y empujé la reja. Chirrió fuerte, un sonido que cortó el silencio y me hizo congelar por un segundo. Pero la reja se abrió. Entré al jardín. Las hierbas rozaban mis piernas mientras caminaba hacia la puerta principal. La puerta estaba entreabierta. Alguien había roto la cerradura hacía mucho tiempo. Se veía rota. Empujé la puerta con cuidado y se abrió con un largo gemido de las bisagras oxidadas. Un olor horrible salía de adentro. Olor a moho, excremento de rata, cosas podridas. Puse la mano en la nariz y di un paso adentro. La sala estaba oscura. La poca luz que entraba era de la puerta abierta detrás de mí y algunas rendijas entre las tablas de las ventanas. Se veía que el lugar había sido saqueado. No había muebles, solo escombros en el suelo, botellas de bebida vacías, latas aplastadas, papeles viejos. Las paredes tenían grafiti, groserías escritas con aerosol. En la esquina del cuarto había un colchón viejo, sucio, roto. Los sin techo debían usar este lugar a veces. Me quedé ahí en la entrada, dejando que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad. Mi corazón latía tan fuerte que lo oía en mi cabeza. Pensé en Robert pisando este mismo piso hace 17 años. Pensé en Anna Claire aquí, muerta, colgando de esa viga. Miré al techo de la sala y vi las viejas vigas de madera. ¿Cuál sería? ¿De cuál la habían encontrado? Sacudí la cabeza tratando de alejar esos pensamientos. No había venido aquí a imaginar horrores. Había venido a buscar el sótano, a buscar la evidencia que Anna Claire había escondido. Crucé la sala con cuidado, evitando la basura en el suelo. Pasé por un pasillo estrecho. Había una escalera al segundo piso a la derecha, pero no era por ahí donde iba. Seguí por el pasillo hasta llegar a la cocina. La cocina estaba horrible. El fregadero roto. La estufa vieja arrancada. Solo quedaban las marcas en la pared. El suelo estaba cubierto de excremento de palomas y ratas. Tuve que pisar muy con cuidado. Y entonces lo vi. En la esquina de la cocina, medio escondida detrás de unos escombros, había una trampilla en el suelo, una puerta vieja de madera horizontal con un aro metálico para jalar el sótano. Me acerqué despacio, saqué la linterna de la bolsa, la encendí y la apunté a la trampilla. Había polvo acumulado encima, tierra, pero se veía que alguien la había abierto hacía mucho tiempo. Las marcas en el polvo eran viejas. Me agaché, agarré el aro metálico y jalé. La trampilla era pesada, pero logré levantarla. Se abrió con un crujido fuerte y una nube de polvo se levantó. Tuve un ataque de tos, volteé la cara, esperé a que el polvo se asentara. Cuando pude respirar de nuevo, apunté la linterna adentro. Era una escalera de madera descendiendo a la oscuridad. Los escalones se veían podridos, débiles. No se veía el fondo. La linterna solo iluminaba los primeros escalones. Después de eso, solo oscuridad completa, y un olor aún peor subía de ahí. Olor a tierra húmeda, cosas muertas, un lugar que no veía sol desde hacía décadas. Me quedé mirando ese agujero negro y el miedo me invadió. No podía moverme. ¿Y si las escaleras se rompían? ¿Y si me caía ahí abajo y nadie me encontraba? Estaba sola.
Nadie sabía que había venido aquí. Si me pasaba algo, moriría aquí igual que Anna Cleo murió sola en la oscuridad. Pero entonces pensé en Robert. Pensé en cómo había cargado este peso solo durante tanto tiempo. Pensé en cómo nunca tuvo el valor de bajar a este sótano y cómo lo consumió por dentro hasta el día que murió. Y pensé en Anna Claire, una chica de 21 años que fue asesinada por querer hacer lo correcto, por querer denunciar a un hombre corrupto. Respiré hondo, dije un Ave María en voz baja y empecé a bajar. El primer escalón crujió bajo mi pie, pero aguantó. El segundo también. Bajé despacio, probando cada escalón antes de poner todo mi peso. La escalera tenía como 13 escalones. Con la mano libre me sostenía de la pared de tierra compacta a mi lado, tratando de equilibrarme. La linterna en la otra mano iluminaba el camino. Cuando por fin pisé el suelo del sótano, un escalofrío me recorrió la espalda. El techo era bajo. Casi tocaba mi cabeza. El suelo era tierra apisonada, húmeda. Las paredes también de tierra con algunas vigas de madera dando soporte. El lugar era pequeño, como 10 por 13 pies, y estaba vacío, completamente vacío. Apunté la linterna a todos los rincones. Nada, solo tierra, humedad y telarañas por todas partes. Sentí el desaliento golpearme. Había venido hasta aquí para nada. La evidencia ya no estaba aquí. Alguien la había encontrado y se la había llevado. Pero entonces recordé lo que dijo la señora Constance. Anna Clare era inteligente. No dejaría la evidencia en un lugar obvio. La escondería bien escondida. Empecé a examinar las paredes más con cuidado. Pasé la mano por la tierra húmeda, buscando algo diferente, algún hueco, alguna marca. En la esquina del fondo, la tierra parecía más suelta. Había una pequeña depresión en la pared, como si alguien hubiera cavado ahí y luego la hubiera tapado de nuevo. Mi corazón se aceleró. Puse la linterna en el suelo, apuntando a ese punto, y empecé a cavar con las manos. La tierra estaba blanda, húmeda, salía fácil. Cavé, cavé, cavé. Mis uñas se pusieron negras, mis manos sucias hasta las muñecas. Y entonces sentí algo duro, algo que no era tierra. Cavé más rápido, quitando la tierra alrededor. Era una lata vieja de galletas, de las que la gente usaba para guardar cosas en esa época. Estaba oxidada, cubierta de tierra, pero todavía cerrada. La saqué del hueco en la pared y la sostuve con las dos manos, temblando. Estaba pesada. Había algo adentro. Recogí la linterna del suelo, me senté en la tierra húmeda y traté de abrir la lata. La tapa estaba atascada por el óxido. Forcé hasta que se dio con un chasquido. Abrí la lata y apunté la linterna adentro. Documentos, varios documentos enrollados protegidos por plástico grueso, papeles amarillentos por el tiempo, pero todavía legibles. Los saqué de la lata con cuidado y empecé a desenrollarlos. Eran facturas, recibos, comprobantes de pago, todos a nombre del ayuntamiento y todos firmados por el coronel Augustus Mitchell. Eran compras sobrevaloradas de materiales de construcción, pagos a empresas fantasma, malversación de fondos públicos, miles de dólares, cantidades enormes para esa época. Anna Clare había recopilado evidencia de todo. Cada documento tenía sus notas a lápiz en los márgenes explicando la irregularidad, calculando las cantidades malversadas. Había hecho un trabajo meticuloso, había descubierto un esquema de corrupción gigantesco y había muerto por eso. Me quedé sentada en el suelo de ese sótano oscuro y húmedo, sosteniendo esos papeles viejos, y lloré. Lloré por Anna Clare, por la vida que no vivió, por la boda que nunca pasó, por los hijos que nunca tuvo. Lloré por Robert, que cargó la culpa de no haberla salvado,
la culpa de haber callado todos esos años. Y lloré por mí, por haber vivido 15 años sin saber que el hombre que amaba estaba atormentado por dentro, sufriendo solo, cargando un peso que no le correspondía cargar. No sé cuánto tiempo me quedé ahí. Debió ser como 15, 20 minutos. Cuando por fin me recompuse, me sequé las lágrimas con el dorso de la mano, sucia de tierra. Volví a poner los documentos en la lata, la cerré y me levanté. Subí las escaleras de vuelta con cuidado, sosteniendo la lata bajo el brazo y la linterna en la otra mano. Cuando volví arriba en la cocina, la luz del día me cegó por un segundo. Cerré la trampilla, crucé la casa rápido y salí por la puerta principal. El aire fresco de afuera, aunque con el calor, pareció limpiarme los pulmones después de respirar ese aire viciado del sótano. Cerré la puerta detrás de mí, crucé el jardín invadido por maleza, salí por la reja y regresé a la calle. La calle seguía desierta. Nadie me vio entrar. Nadie me vio salir. Empecé a caminar de vuelta a la parada del autobús, apretando la lata contra mi cuerpo. Cada paso que daba sentía el peso de ella en mis manos. No era solo el peso físico de la lata. Era el peso de la verdad. La verdad que Anna Claire había descubierto. La verdad que le había costado la vida. La verdad que había atormentado a Robert hasta la muerte. En el autobús de regreso a casa, me senté mirando por la ventana, pensando en qué hacer. El coronel Augustus Mitchell llevaba muerto desde 1973. Ya no podía denunciarlo, no podía llevarlo a la cárcel. Pero la evidencia que tenía en la mano podía limpiar el nombre de Anna Claire, podía mostrarle al mundo que no se había suicidado. Que había sido asesinada por un hombre poderoso que quería ocultar sus crímenes. ¿Pero alguien me creería? ¿Alguien querría reabrir este caso después de 17 años? Y más importante, ¿era seguro hacer esto? El coronel estaba muerto, pero ¿y las otras personas involucradas en el esquema? ¿Y si había más gente? ¿Y si venían por mí? Llegué a casa a primera hora de la tarde. Escondí la lata debajo de la cama. Me di un baño largo para quitarme toda la suciedad y me acosté. Estaba exhausta, física y emocionalmente destruida. Dormí unas horas. Un sueño pesado lleno de pesadillas con casas abandonadas, sótanos oscuros y figuras colgando de vigas. Me desperté cuando ya estaba oscureciendo. Sábado por la noche, 10 de febrero, fui a la cocina, hice café, me senté en la mesa y seguí pensando. Necesitaba hablar con alguien. No podía guardar esto sola. ¿Pero con quién? Pensé en llamar a mi hermana Teresa, pero era demasiado miedosa. Se aterrorizaría. Pensé en mi padre, pero ya estaba viejo, 72 años. No quería preocuparlo con estas cosas pesadas. Y entonces recordé al Dr. Henry. Él había sido el abogado de la familia de Robert cuando arreglaron su herencia. Era un hombre serio, honesto, confiable. Tendría unos 55 años, oficina en el centro. Si alguien podía ayudarme a decidir qué hacer con esta evidencia, era él. El lunes por la mañana, 12 de febrero, llamé a su oficina y pedí cita para esa tarde. Saqué la lata de debajo de la cama, la metí en una bolsa y fui a su oficina. Eran las 3 de la tarde cuando llegué. La secretaria me anunció y él me recibió en su oficina. Señora Mary, qué sorpresa. ¿Cómo está? ¿Todavía recuperándose de la pérdida de Robert? Lo intento, Dr. Henry, pero precisamente sobre Robert vine a hablar con usted. Y sobre algo más, algo que descubrí después de que murió. Su expresión se puso seria. Me ofreció una silla y se sentó detrás de su escritorio. Le conté todo, desde las páginas arrancadas hasta el viaje a la casa abandonada. Le mostré los documentos que encontré en el sótano.
Los leyó uno por uno con cuidado, la frente fruncida, los anteojos en la punta de la nariz. Cuando terminó, se quitó los anteojos y me miró. Señora Mary, esto es grave. Muy grave. Esta evidencia muestra un gran esquema de corrupción. Si esto sale a la luz, manchará la memoria del coronel Augustus Mitchell, y a mucha gente no le va a gustar. Todavía tiene familia influyente en el pueblo, amigos poderosos. Lo sé, doctor, pero no puedo dejar esto callado. Ana Clare merece justicia. Robert merece paz, y yo, necesito hacer lo correcto. Me miró fijamente durante mucho tiempo, luego asintió despacio. Entiendo y admiro su valor, señora Mary. La ayudaré. Llevaremos esto al fiscal del distrito. Pediremos la reapertura de la investigación de la muerte de Anna Claire Rodriguez. Con esta evidencia y con el testimonio que dará sobre lo que Robert escribió en las páginas, creo que tenemos una oportunidad. No será fácil. Tomará tiempo, pero lo intentaremos. Sentí un alivio inmenso. Ya no estaba sola en esto. Tenía a alguien de mi lado, alguien que entendía la gravedad de lo que había descubierto y que estaba dispuesto a ayudarme. Pasamos el resto de la tarde organizando los documentos, haciendo copias de todo, preparando un informe detallado. El doctor Henry dijo que presentaría una petición formal la semana siguiente. También dijo que necesitaba prepararme para que mi nombre saliera expuesto, para sufrir presiones, para quizás ser cuestionada, investigada, pero que estaría a mi lado durante todo el proceso. Salí de su oficina de noche con el corazón más ligero, pero todavía lleno de miedo por lo que vendría. Fui a casa, comí algo y me acosté temprano. Estaba cansada de una forma que nunca había sentido antes en mi vida, un cansancio que venía de dentro del alma. Pero junto al cansancio, había algo diferente. Una sensación extraña que tardé en identificar qué era. Y cuando la identifiqué, me sorprendió. Era esperanza. Esperanza de que la verdad saliera a la luz. Esperanza de que Anna Claire tuviera justicia. Esperanza de que Robert, donde quiera que estuviera, tuviera por fin paz. El miércoles 14 de febrero de 1979, el Dr. Henry presentó la petición formal ante el fiscal del distrito pidiendo la reapertura de las investigaciones sobre la muerte de Anna Claire Rodriguez. Me llamó al final de la tarde para avisarme que había presentado todo. Dijo que ahora era cuestión de esperar, que estas cosas tomaban tiempo, que el sistema era lento. Pero que esperaba que el fiscal tomara el caso en serio considerando la evidencia que teníamos en mano. Los primeros días después de eso fueron tranquilos, demasiado tranquilos incluso. Me despertaba por la mañana medio esperando que pasara algo. Pero nada pasaba. La vida seguía normal. Cosía, limpiaba la casa, iba al mercado de la esquina a comprar. Todo igual. Pero por dentro, yo era diferente. Sentía que algo grande estaba empezando. Como cuando hueles lluvia en el aire antes de que llegue la tormenta. La tormenta llegó el lunes siguiente, 19 de febrero. Me desperté temprano como siempre, hice mi café y fui a buscar el periódico que el chico dejaba en la puerta todas las mañanas. Abrí el periódico ahí mismo en el porche, todavía en bata de dormir, y casi lo dejo caer cuando vi el titular en la primera página. Viuda pide reapertura de caso de muerte sospechosa de 1962 y acusa a exalcalde de involucramiento. Dios mío, estaba en el periódico en la portada con mi nombre con todo. El artículo contaba que yo, Mary Helen Silva, viuda de Robert Silva, había presentado evidencia al fiscal del distrito de que Anna Claire Rodriguez no se había suicidado en 1962. Sino que había sido asesinada y que el fallecido coronel Augustus Mitchell podría estar involucrado. El artículo hablaba de los documentos encontrados, del esquema de corrupción, de todo. Mis piernas se debilitaron. Entré a la casa,
Cerré la puerta, me apoyé en ella y me deslicé hasta sentarme en el suelo. Estaba temblando. Sabía que se haría público. El doctor Henry me había advertido, pero no imaginaba que sería tan rápido, y no imaginaba que estaría en la portada del periódico. El teléfono sonó. Era mi hermana Teresa, su voz angustiada. Mary, ¿viste el periódico? ¿Qué es todo esto? ¿Por qué no me dijiste nada? Intenté calmarla. Le dije que le explicaría todo con calma, pero que no podía hablar ahora. Colgué. El teléfono sonó de nuevo. Era una prima, luego una vecina, luego otra vecina. Todos queriendo saber, preguntando, algunos apoyando, otros solo curiosos. Descolgué el teléfono y lo dejé descolgado. No podía soportar hablar con nadie más. Fui a ducharme, vestirme, tratar de calmarme. Cuando terminé, alguien tocó la puerta. Miré por la ventana. Era el señor Armstrong, el vecino de al lado. Abrí la puerta solo una rendija. Señora Mary, perdón por molestar, pero hay unos periodistas allá en la esquina. Creo que la están esperando para que salga. Solo vine a avisarle. Le agradecí y cerré la puerta. Periodistas, claro, el artículo había salido en el periódico. Ahora todos los otros periódicos querían la historia. Querían hablar conmigo, tomar fotos, hacer preguntas. Me quedé dentro de la casa todo el día. No salí ni a comprar pan en la panadería. Al día siguiente, martes, las cosas empeoraron. Me desperté con ruido en la calle. Abrí la cortina de la ventana y vi como 5 o 6 periodistas en la acera frente a la casa. Cuando me vieron en la ventana, empezaron a saludar, a gritar preguntas. Señora Mary, ¿puede hablar con nosotros? ¿Tiene miedo de represalias? ¿Sabe de otros involucrados en el esquema? Cerré la cortina rápido. Mi corazón se aceleró. No podía salir de la casa. Estaba atrapada en mi propia casa. Llamé al doctor Henry. Vino aquí al final de la mañana. Entró por la puerta trasera para evitar a los periodistas. Nos sentamos en la cocina y me calmó. Señora Mary, sé que es difícil, pero esto pasará. En unos días la prensa se cansará y buscará otra historia. Lo importante es que el fiscal del distrito ya está analizando el caso. El fiscal me llamó ayer, dijo que la evidencia es contundente. Va a abrir una investigación formal. Es un gran paso. Pero doctor, ¿y si vienen por mí? La familia del coronel, sus amigos. ¿Y si quieren hacerme daño? Por eso traje esto. Sacó un papel de su maletín. Es una solicitud de protección policial. Voy a presentarla hoy. Tendrá un oficial patrullando la calle, al menos hasta que las cosas se calmen. Y si pasa algo extraño, cualquier amenaza, me llama de inmediato. ¿De acuerdo? Acepté, pero el miedo no se fue. Se fue por atrás otra vez y me quedé ahí sola, mirando las paredes de esa casa que había sido mía y de Robert. Lo extrañé en ese momento, extrañé su apoyo, su abrazo, su voz calmada diciendo que todo iba a estar bien. Los días siguientes fueron una mezcla de aburrimiento y ansiedad. No podía salir de la casa por los periodistas que todavía insistían en acampar en mi calle. Mi hermana Teresa vino a visitarme, trajo comida, se quedó unas horas haciéndome compañía. Mi padre también vino, preocupado, preguntando si estaba segura de lo que estaba haciendo. Le dije que sí, que necesitaba hacer eso por Robert, por Anna Claire, por mí. El sábado, 24 de febrero recibí la primera amenaza. Fue una carta sin remitente. Alguien la había colocado debajo de la puerta durante la madrugada. Cuando me desperté y vi el sobre blanco en el suelo, supe que no era algo bueno.
La tomé con manos temblorosas y la abrí. Adentro había una hoja de papel con un mensaje escrito en letras de imprenta con pluma negra. Deja a los muertos en paz. Si insistes, te arrepentirás. Esta es la única advertencia. Sentí que mis piernas se debilitaban. Me senté en el sofá sosteniendo esa carta y el miedo me invadió de una forma que nunca había sentido. Ya no era miedo abstracto. Era real. Alguien sabía dónde vivía. Alguien había venido a mi puerta. Alguien me estaba amenazando. Llamé al doctor Henry inmediatamente. Vino aquí en media hora, trajo a un oficial de policía con él. Les mostré la carta. El oficial, un hombre de unos 40 años, el sargento Cooper, tomó la carta con cuidado, la puso en una bolsa de plástico. La enviaremos a peritaje. A ver si podemos identificar algo. Pero señora Mary, esto es serio. Estas amenazas hay que tomarlas en serio. No puede quedarse sola aquí. ¿Hay alguien que pueda venir a vivir con usted por un tiempo? Pensé en Teresa. Tenía esposo, hijos. No podía dejar todo para venir a quedarse conmigo. Pensé en mis padres, pero eran demasiado viejos. No quería ponerlos en peligro. Al final se decidió que el sargento Cooper pondría un oficial de guardia en mi calle las 24 horas y que no debía abrir la puerta a nadie que no conociera. Ese sábado fue uno de los días más largos de mi vida. Me quedé dentro de la casa, mirando por la ventana de vez en cuando, viendo el carro de policía estacionado en la esquina. Los periodistas habían desaparecido después de que se reportó la amenaza. Supongo que hasta ellos se asustaron. El domingo fui a la misa de las 10 en la iglesia de San José. Necesitaba salir de esa casa. Necesitaba respirar. Necesitaba rezar. Fui en carro con Teresa, que había venido a recogerme. Durante la misa sentí que la gente me miraba, algunos con lástima, otros con curiosidad, otros con desaprobación. Al salir de la misa, la señora Yvonne, una señora de la comunidad que siempre había sido amiga de la familia del coronel, pasó por mi lado y dijo lo suficientemente fuerte para que todos oyeran. Algunas personas no saben respetar la memoria de los muertos. ¡Qué vergüenza! Eso dolió. Dolió más que la amenaza, más que los periodistas, más que todo porque venía de alguien de la comunidad, alguien que me conocía. Y me di cuenta de que no era solo la familia del coronel la que estaba en contra mía. Era parte de todo el pueblo. Fui a casa llorando. Teresa intentó consolarme, pero no había mucho que decir. La verdad era dura. Había removido un avispero y ahora estaba sola en medio de él, recibiendo picotazos por todos lados. El lunes, 26 de febrero, el doctor Henry me llamó con buenas y malas noticias. Las buenas, el fiscal del distrito había reabierto oficialmente las investigaciones. Iban a exhumar el cuerpo de Anna Claire para una nueva autopsia. Iban a interrogar a las personas que estuvieron involucradas en esa época. El caso se estaba tomando en serio. Las malas. La familia del coronel Augustus Mitchell había contratado un abogado y estaba preparando una demanda contra mí por difamación y calumnia. Querían demandarme. Querían que pagara una indemnización pesada. Querían destruirme financieramente y moralmente. Pero doctor, tengo la evidencia, los documentos. ¿Cómo pueden demandarme si tengo evidencia? Dirán que los documentos podrían ser falsos. Que no hay evidencia concreta de que el coronel estuviera directamente involucrado con la muerte de Anna Claire, solo con la corrupción. Y hasta la corrupción intentarán desacreditarla. Dirán que usted lo falsificó todo. Es una estrategia de intimidación, señora Mary. Quieren asustarla para que se rinda. No me rendiré. Lo sé y la defenderé. Probaremos que todo es verdad, pero necesito que sea fuerte.
Va a empeorar antes de mejorar. Y tenía razón. Empeoró mucho. El martes apareció una historia en el periódico escrita por un columnista famoso del pueblo, amigo de la familia Mecho. El artículo era un ataque directo contra mí. Decía que era una viuda resentida tratando de destruir la reputación de un hombre honorable que ya no podía defenderse. Decía que probablemente me inventé todo para llamar la atención, para conseguir dinero. No sé. Usaba palabras duras, me llamó oportunista, mentirosa, difamadora. Leí esa historia y sentí una rabia que nunca había sentido en mi vida. Rabia e impotencia. ¿Cómo podía ese hombre escribir eso sin siquiera conocerme, sin siquiera haber visto la evidencia? Solo porque era amigo de la familia del coronel. Pero lo peor estaba por venir. El miércoles, 28 de febrero, cuando fui al mercado a comprar por primera vez en días, sentí en la piel lo que era ser rechazada. El dueño del mercado, el señor Jackson, que siempre había sido amable conmigo, apenas me saludó. Los otros clientes se apartaban cuando pasaba por los pasillos. Oí susurros, risitas. En la fila de la caja, una mujer delante de mí se volteó y dijo, debería darle vergüenza, difamando a un muerto que hizo tanto por esta ciudad. No respondí. Pagué mis compras y salí de ahí lo más rápido que pude, conteniendo las lágrimas hasta llegar a casa. Cuando cerré la puerta, me derrumbé. Lloré.